Muy buenas tardes, muy buen día, ¿cómo estás? Hoy quisiera compartirte algo que Dios ha hablado a mi corazón, bien bonito. Son 4 consejos prácticos para cuando busques la voluntad del Señor. Y quiero que me acompañes en estos minutos a recorrer unos versículos bíblicos que son muy prácticos para que tú y yo podamos entender la voluntad de Dios, que podamos entender cómo es Dios, cómo Dios se mueve en nuestras vidas y tomar buenas decisiones. Ahora, pregunta, ¿quieres tomar buenas decisiones en tu vida? Sí. Ya te alcancé a escuchar. Sí, así es, yo también. Yo quiero agradar a Dios. Yo sé que tú también. A veces nos esforzamos por hacer y agradar la voluntad del Señor, pero no sabemos cómo. No sabemos cómo hacerlo ni nada, pero hoy vamos a entender un poquito más acerca de cuál es la voluntad del Señor en nuestras vidas y en nuestra guianza. Hechos capítulo 16, versículo del 6 al 10, dice así: Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Curiosamente, les fue prohibido por el Espíritu Santo. Sí, lo estamos leyendo bien. Así dice nuestra Biblia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu Santo no se los permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas, y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir a Macedonia, dando por cierto que Dios llamaba para que anunciáramos el Evangelio. O sea, esto es ser dirigido por Dios. Pablo había escuchado la voz de Dios, la voz del Espíritu Santo, que les dijo: no quiero que vayan a Asia ni a Bitinia, quiero que vayan a Macedonia. ¿Sí? Entonces, tú puedes preguntarte y decir: bueno, pero ¿cómo es que el Espíritu Santo les dijo y les prohibió ir? Pues si Dios, Jesús dijo que ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Sí, no es ninguna contradicción bíblica, sino que el Espíritu Santo estaba probando a Pablo para que él afinara su oído, así como a nosotros igual hoy, para que afinara su oído y él pudiera ser obediente a la voz de Dios. O sea, donde quiera hay necesidad, donde quiera tenemos que ir y predicar el Evangelio a todos lados, hasta las islas. Pero en todos lados hay necesidad, pero otra cosa es ser dirigido por el Espíritu Santo, porque si somos dirigidos por el Espíritu Santo, vamos a ser más efectivos. ¿Ok? Continúo. Entonces, esto es ser dirigido por el Señor. Pablo no había planeado ir a Macedonia, que estaba en la parte norte de Grecia. Cuando quiso volver al mismo territorio que había visitado en el primer viaje, Dios se lo prohibió. Después de mucha oración, seguramente quisieron, para confirmar la dirección del Señor, y Dios les dio la visión del varón macedonio. Bueno, 4 consejos para que cuando busques la voluntad de Dios seas dirigido por Él, que yo pueda ser dirigido por el Espíritu Santo. Qué interesante, ¿verdad que sí? Bueno, primero, tienes en que apuntar, apunta. Son 4 pasos bien básicos. Asegúrate de que tu plan esté en armonía con la palabra, es decir, con la Biblia, con la palabra de Dios. ¿Cómo podemos saber? Cuando son planes o proyectos del corazón de Dios, como ganar almas, cubrir necesidades de huérfanos, viudas, misiones, fundación de iglesias, etc. Pero también hay otra cosa muy importante fuera de la iglesia o extramuros de la iglesia: nuestras casas, nuestras familias. O sea, Dios está totalmente en armonía en que tú y yo llevemos nuestras familias, nuestros matrimonios, nuestros hijos, a nuestra esposa, a los pies de Cristo. Él siempre va a estar en armonía con el matrimonio. ¿Por qué? Porque Él creó el matrimonio, Él hizo el matrimonio. Entonces, Dios quiere que tú y yo estemos bajo su voluntad. ¿Y cuál es su voluntad? Lo que dice la palabra. Todas las cosas que diga la palabra de Dios y tú y yo los podemos hacer, estamos dentro de la voluntad del Señor. Qué sencillo, ¿verdad? Aunque a veces no es tanto, pero tenemos que persistir. Número 2, pide a líderes cristianos o maduros su consejo, o a pastores. Fíjate bien, no vayas con cualquier persona solo porque tiene mucha experiencia de años,
solo porque tiene 30 años trabajando en la zona industrial en un puestazo. No. O sea, está bien la experiencia, pero no estamos hablando esto. O sea, es una dirección del Espíritu Santo para tomar decisiones correctas en nuestra vida. Entonces, ve con tu líder, ve con tu pastor, ve con una persona sabia que tú sabes que lee la Biblia, que tú sabes que está llena del Espíritu Santo. Fíjate, entonces ellos te van a poder dar el consejo correcto de la palabra de Dios y no solamente experiencias. Una vez se me acercó un hombre ya adulto y estaba yo organizando un congreso de jóvenes aquí en la ciudad de San Luis y estaba yo organizando con puros jóvenes y me ayudaban matrimonios de todo tipo de edades y se me acerca este señor y me dice: Luis, cuando quieras ayuda para organizar todo lo que es logística de este evento, yo te la puedo dar. Y que le digo: ay, pues muchas gracias, gracias por el ofrecimiento. Y me dijo: lo que pasa es que yo soy jefe de recursos humanos y de logística en la zona industrial y me pagan muy bien por eso. Y entonces le dije: ok, pues sí, gracias, muchas gracias por ese consejo y lo tomaré en cuenta. Pero le dije: en el reino de Dios no se mueve como en la zona industrial, discúlpame. Le dije: en el reino de Dios se mueve oyendo la voz de Dios, caminando con Dios, siendo obediente a Dios, no nada más organizando, hacer organigramas y estadísticas, que está muy bien, sino que tú y yo podemos ser dirigidos por Dios. No es nada más algo de la zona industrial, una dirección solamente de recursos humanos, sino la dirección de Dios, que es lo más importante. Bien. Pablo buscó un consejo a los líderes de la iglesia. Interesante. Fíjate, el apóstol Pablo, aún siendo joven, recién convertido, buscó el consejo de los líderes de la iglesia de aquel tiempo. Está en Hechos capítulo 9, 26 al 31. Dice: cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos y nadie lo juntaba. Pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Entonces Bernabé, fíjate bien qué personaje tan interesante, Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Y estaba con ellos en Jerusalén, entraba y salía, y hablaba denonadamente en el nombre del Señor, y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle. Cuando supieron esto, los hermanos le llevaron a Cesarea y lo enviaron a Tarso. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. O sea que vemos aquí un cristiano maduro, en este caso fue Bernabé. Tuvo una visión, tuvo un buen ojo para presentarle a los demás discípulos, a los demás apóstoles del Señor, a Saulo. Él introdujo a Saulo con todos los discípulos del Señor y apóstoles, e hizo una conexión que después se convirtió en una conexión espiritual, una conexión celestial, por el trabajo que venía por toda la iglesia y en la multiplicación de todas las iglesias que venían y los viajes misioneros que iban a estar ellos realizando, Saulo y Bernabé y otros más. Y dice entonces que esto hizo que avanzara el reino de Dios. Conéctate con personas cristianas que aman a Dios. Este es un consejo muy práctico, escúchame bien. Conéctate con personas que aman a Dios, que buscan a Dios. No te juntes con cualquiera, no te juntes con cualquier chango, como dice mi papá. Tú júntate con personas que sean llenos de la palabra, que siempre tienen en su corazón una palabra de aliento, una palabra de amor, una palabra de restauración. Amén. Bueno. Ahora, te voy a dar un ejemplo, de un mal consejo en otro personaje bíblico del Antiguo Testamento. En esta ocasión fue Saúl. El rey Saúl fue el primer rey de Israel. Buscó consejo en una bruja, en este caso en la bruja de Endor, una localidad que está en 1 Samuel 28 del 7 al 8. Dice: entonces Saúl dijo a sus criados: buscadme una mujer que tenga un espíritu de adivinación para que yo vaya a ella y por medio de ella pregunte. Y se disfrazó Saúl para que no lo reconocieran. Fíjate, o sea, cuando hay alguien busca algo oculto,
se disfraza cuando están en las redes sociales, por ejemplo, y quieren hablar mal de otro siervo de Dios. Siempre se disfrazan con una careta, con otro Facebook, con fotos que no son de ellos, etc. Así sigue siendo hoy en día. Se siguen encubriendo las personas cuando hay algo oculto. ¿Por qué? Porque cuando tú eres transparente, cuando tú quieres buscar a Dios, tú das la cara. ¿Por qué? Porque tú das la cara enfrente de Dios y no hay que esconder nada. El que nada debe, nada teme. Pero aquí vemos que Saúl, el rey Saúl, que se supone que debería de buscar al profeta, ¿sí? Verdadero de Dios, que en este caso era Samuel, no lo buscó a él, sino que fue y buscó una bruja. ¿Qué consejo te va a dar una bruja? Pues los mismos que ahora. Son consejos vanos, ni siquiera son consejos, son puras perversiones y cosas que solamente para trabajo a sí mismo, o sea, trabajan para sí mismo y satisfacer sus deseos carnales y también monetarios. Entonces no busques en la brujería, no busques en el ocultismo, no vayas a que te lean las cartas. ¿Por qué? Porque ahí no vas a encontrar el consejo de Dios. No busques, por ejemplo, joven, tú que estás buscando esposo o esposa, no vayas con ese tipo de personas, a brujería, adivinación. Nunca te van a decir la verdad. ¿Por qué? Porque ellos tienen un poder limitado. Ellos no pueden decir verdad, ellos no conocen el futuro. Saben algunas cosas solamente por ese espíritu de adivinación, pero ellos no dicen la verdad. Y Dios sí. Busca a Dios y vas a ver, Él va a mostrar su camino en tu vida, Él va a mostrar su voluntad, Él va a mostrarte quién va a ser tu esposa, tu esposo. Amén. Entonces es importantísimo a qué fuente vamos a buscar la respuesta. Otro, Roboam, descendiente de David. Híjole, este muchacho, fíjense lo que hizo. Buscó consejo en los jóvenes y no en los ancianos. Este es otro punto muy importante que quiero rápidamente parafrasear. Dice en Primera de Reyes 12, del 6 al 11, entonces Roboam pidió consejo de los ancianos que habían estado delante de Salomón su padre cuando vivía. Y dijo, ¿cómo aconsejáis vosotros que responda a este pueblo? Y ellos le hablaron diciendo, si tú fueres hoy siervo, fíjate bien, de este pueblo y lo sirvieres, que así es como debe ser una persona en eminencia, un presidente municipal, son servidores del pueblo, y respondiéndole buenas palabras, fíjate bien, les hablares, ellos te servirán para siempre. Ese era el consejo que le estaban dando los ancianos. Un consejo maravilloso, un consejo porque había multitud de ancianos, es donde hay sabiduría, dice la palabra. Pero dice la palabra en el versículo 8, pero él dejó el consejo de los ancianos, lo dejó a un lado. Dijo, no, yo no voy a hacerle caso a los viejitos, ya pasaron de moda. Y eso es lo que sucede con muchas personas, sobre todo jóvenes, que no le hacen caso al consejo de sus padres, de su mamá, de su papá, de su abuelo. ¿Por qué? Porque ellos ya vivieron, ellos también tienen experiencia acumulada y un padre siempre le va a dar lo mejor consejo a su hijo o a su hija. Entonces tenemos que buscar el consejo de los ancianos. No busques consejo en los mismos jóvenes o más jóvenes que tú o de tu edad. Busca consejo con personas mayores. Ellos van a saber darte un buen consejo. Y luego continuó diciendo aquí, pero dejó el consejo que los ancianos le habían dado y pidió consejo con los jóvenes que se habían criado con él y estaban delante de él. Y les dijo, ¿cómo aconsejáis vosotros que respondamos a este pueblo? Y le dijo así, versículo 10, entonces los jóvenes que se habían criado con él le respondieron así, así hablarás a este pueblo que te ha dicho estas palabras, tu padre agravó nuestro yugo, mas tú disminúyenos algo. Así les hablarás. Estaban dando una orden. Era el rey. Fíjense bien, brincándose toda autoridad. El menor dedo de los míos es más grueso que los lomos de mi padre. Ahora pues mi padre os cargó de pesado yugo, mas yo añadiré a vuestro yugo, y mi padre os castigó con azotes, mas yo os castigaré con escorpiones. O sea, pidió un mal consejo e hizo caso al consejo de los jóvenes. Y sucedieron tragedias. ¿Por qué? El pueblo se le echó encima. ¿Por qué? Por no escuchar la voz de la experiencia, la voz de los ancianos, la voz de los padres, la voz de los abuelos. Bien. Punto número 3 de los consejos para cuando busques la voluntad del Señor. Analiza tus motivos estando
¿Estás buscando hacer lo que Dios quiere o lo que piensas que Dios quiere o estás buscando lo que tú quieres? Fíjate bien, nuestra motivación tiene que ir balanceada con la palabra. Su voluntad es agradable, perfecta y buena. Así que su palabra es como una espada de dos filos. Hebreos 4:12 dice así, voy a leer la TLA. Cada palabra que Dios pronuncia tiene poder y tiene vida. La palabra de Dios es más cortante que una espada de dos filos y penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. Ahí examina nuestros pensamientos y deseos y deja en claro si son buenos o son malos. O sea, la palabra de Dios examina nuestras intenciones, lo que realmente queremos hacer con algo, con una buena intención o con una mala intención. O sea que la palabra es luz para que nosotros podamos tomar una buena decisión. Y hay motivos malos para hacer cosas, aún para hacer la obra de Dios, hay motivos malos, hay motivos a veces de dinero, hay motivos a veces de ser reconocidos, de levantarse en hombros a uno mismo, colgarse medallas, etcétera, buscar reconocimiento en otras personas o ministerios, y no debe ser así. Por eso la palabra de Dios es como una espada que discierne lo que está bien y lo que está mal. Por eso siempre que tomemos una decisión importante, tiene que ir ligada a la palabra de Dios, que no sea contraria a lo que dice la palabra de Dios. Y quiero ponerte un ejemplito nada más, muy leve. Una vez, estando en una iglesia, un hombre se acercó al pastor y pidió que predicara. Entonces fue y predicó el siguiente domingo y llegó y se para en el micrófono y empieza a decir a una chica que estaba ahí, güerita, en primera fila, y le dijo: tú vas a ser mi esposa. Dios me dijo que tú vas a ser mi esposa. Y la muchacha se quedó así y vio y dijo: pero ¿cómo si yo soy la esposa del pastor? Entonces ahí vemos, y fue algo real, y ahí vemos que los motivos absurdos, diabólicos, bajos de una persona, que no es dirigida por el Espíritu Santo ni por la palabra. ¿Por qué? ¿Cómo puede atreverse a decir que Dios le dijo? No es cierto. Dios con D minúscula, el Dios de este siglo, que es Satanás, estaba siendo dirigido por su carnota, no por el Espíritu Santo. Amén. Te dejo ese ejemplo nada más. Y el último punto es este. Ora a Dios para que Dios abra o cierre puertas de acuerdo a su voluntad, no a nuestra voluntad. Esto se gana en oración solamente, buscando la presencia de Dios en una necesidad importante o decisión importante, como cambio de trabajo, cambio de ciudad, buscar esposa o esposo. Jesús prometió al Espíritu Santo nos guiará toda la verdad. Esperar que Él abra y cierra puertas. No las abras tú, Dios las va a abrir. Y acuérdate que Él abre otra que es ideal para nosotros. Cuando Dios abre una puerta, nadie la puede cerrar. Dios no siempre te da lo que tú quieres, pero siempre te da lo que tú necesitas. Y concluyo con esto. Tú y yo podemos hacer nuestra propia voluntad o hacer la voluntad de Dios. Pero si hacemos nuestra propia voluntad, vamos a caer, a tropezar y a tomar malas decisiones. Pero si tú y yo, a la luz de la palabra, tomamos decisiones correctas, vamos con gente que realmente tiene el consejo de Dios, que son llenos del Espíritu Santo, gente mayor que nosotros también, vamos a adquirir un buen consejo de parte de Dios. Así es que estos consejos espero que te hayan servido muchísimo. Me han servido a mí a lo largo de los años a tomar buenas decisiones, y le agradezco a Dios por ponerme gentes y ponerme personas, ministerios, pastores y aún mis padres también, que me ayudaron muchísimo a tomar excelentes decisiones, y sobre todo la palabra de Dios. A la luz de la Biblia podemos caminar para tomar excelentes decisiones con Dios. Espero que también tú puedas tomar este tipo de decisiones en tu vida personal, y sé que Dios te va a guiar. Bien, que Dios te bendiga. Nos vemos para la próxima. Bye.